Hola, ¿cómo están? Ya iniciamos esta tarde de domingo, hoy tempranito, porque tenemos como ganas de disfrutar la tarde completa, diferente, como siempre. La verdad es que siempre es algo distinto. Y hoy, pues bueno, estamos con, iba a decir de manteles largos. Siempre estamos de manteles largos, no importa la Sí, fecha. tú síguelo diciendo. Me quedé pensando en que, ¿qué día es hoy? Así como, casi no es 5 de febrero, no es como Es 21 de febrero, a 21 un de mes del febrero. equinoccio, así que eso Está merece. perfecto. Entonces, bueno, hoy tengo a dos personas, dos maestros, me permiten, ¿no? Que el día de hoy, pues, así se ha presentado y estoy muy contenta de disfrutar, pues, esta transmisión con ellos porque siempre es una oportunidad. Y pues vamos a conocer un poquito qué es organizational, no sé cómo lo pronuncio, pero ahí va. Organizational Healing. Muy bien, Ahí va. perfectamente. Muy bien. Entonces, estoy contenta porque estamos también ya incursionando en proyectos que ya se están realizando en aspectos que de pronto hemos platicado aquí y hoy vemos que ya están levantando, ¿no? Esa cosecha, ya hay situaciones que ustedes que hoy nos acompañan en esta transmisión y las personas que más tarde también nos van a acompañar, pues lo más interesante es que donde estén, en cualquier lado, lugar, del país, o incluso en el extranjero, la intención es que también conozcan qué es lo que aquí estamos haciendo y hoy qué es lo que ellos están haciendo en Organizational Healing. Ya me salió fluido. Entonces, pues bueno, ¿cómo están? Y hoy tenemos como invitado especial porque Juan también nos ha acompañado y es como casi en la casa. Sí, yo por eso paso la mezcla. ¿Cómo estás, Mauricio? Y bueno, aquí nos regala también su nombre. No, pues muchas gracias a Cali por invitarme a tu programa. Obviamente gracias a mi hermanito Juanito, hermanito amado, por siempre hacer parte integral de toda mi vida, no solamente de Organizational Healing. Y pues muy contento de compartir aquí con todos ustedes. Qué bonito. Y pues estamos listos ya arrancando. Y con esto comparto que si ustedes allá en casa, quien nos está acompañando en esta transmisión, tiene alguna duda o pregunta, o un saludo también, ¿no? Son bienvenidos. Ustedes son los que crean este espacio y gracias a ustedes, pues esto sigue en pie y estamos contentos nuevamente de que nos acompañen en este domingo. Y pues muy bien, ¿qué es Organizational Healing? Como que, ¿a qué les suena, no? O sea, se escucha muy pro, pero tiene un trasfondo. Pero tiene un trasfondo muy interesante que yo recién estoy como también escuchando y comprendiendo. Y bueno, hoy todos queremos conocerlo y al mismo tiempo aprender pues de qué se trata y cómo se come. Yo te lo comparo con comida, así que al final con se digiere, sabores, claro. sí, Se tiene que degustar y digerir, ¿no? Exacto. Ok, platíquenos un poquito. Y hoy pues ustedes están trabajando juntos, lo cual está muy padre, muy interesante. Y me gustaría pues conocer un poco y nos gustaría conocer bastante de qué se trata. Claro que sí, gracias Akali, gracias hermanito hermoso. Pues Organizational Healing es lo que el nuevo lenguaje empresarial de la era dorada, ¿verdad, hermanito? Por favor, corrígeme si estoy en... No, sí. Y básicamente es un manual de procedimientos para la sobrevivencia, la transformación y la evolución de las empresas, organizaciones y fundaciones. Y es el resultado pues, de un proceso de toda nuestra vida, e incluyo la vida empresarial de mi hermanito Juan, de su servidor, que nos fue canalizado interesantemente antes de que empezara la pandemia. De hecho, así fue como nos conocimos mi hermanito Juan y servidor, después de haber dado un curso de Organizational Healing precisamente a Consejo Coordinador Empresarial, a nuestro hermanito Lenny, que si nos está viendo, muchos saludos, bendiciones para él y toda su familia. Y ahí una de las participantes me dice, tienes que conocer uno de los grandes maestros que existe aquí en la Riviera Maya. Entonces, una hermanita me hace una cita con Juan y bueno, nos conectamos inmediatamente y
inclusive, bueno, una historia muy bonita en donde prácticamente le canalizan lo mismo. Y además tenemos vidas paralelas muy similares, inclusive desde la parte empresarial, porque normalmente cuando hablamos de sanación, hay mucho trabajo de one-on-one, ¿no? Y hay diferentes tipos de sanadores, Reiki, hay muchas técnicas, calibraciones, en fin, y cada quien busca y encuentra, ¿no? Lo que siente. Pero hay muy poco, o se oye poco, de sanación para la conciencia colectiva empresarial y organizacional. Y yo creo que esto es lo que hace Organizational Healing, pues, único, ¿no? En donde a través de una canalización que nos hacen a mi hermanito y a servidor, nos permiten trabajar con empresas, organizaciones y fundaciones precisamente para ayudar a que eleven su frecuencia vibratoria y que se transformen a la nueva realidad empresarial, ¿no? Y no es la normalidad como se está viendo de mascarilla y gel, no va en lo absoluto por allá. Y bueno, tu hermanito, ¿qué nos puedes aportar ahí, por favor, tu sabiduría? No, bueno, mejor yo prefiero que sigas porque estás agarrando bien el desarrollo, para no meternos con máscaras ni con geles. Eso, ahorita en este programa sí me reservo mis comentarios. Por favor, siéntete libre por favor. ¿Qué es lo que, perdón que los interrumpa? Cuando hablan desde la organización me llamó la atención, porque mucho en el colectivo, ¿no? Cuando se empieza a trabajar con personas, a veces es como de uno a uno, ¿no? Y vamos como hormiguitas, ¿no? Buscando la forma como de hacer un cambio. Cuando dices, bueno, es que esto se dio a partir de una canalización y entonces empieza a abrirse una brecha, una oportunidad, un puente, ¿no? ¿Por qué entrarle con las organizaciones? Pues yo diría, ¿como para qué? ¿No? Si a lo mejor pienso desde aquí, desde mi lugar, digo, bueno, pues a lo mejor una empresa que vende pan, ¿no? Porque si lo que quiere es como vender pan, ¿por qué le interesaría un proyecto o esta parte que me parece interesante, el propio nombre, cuando me lo comparten, Organizational Healing, pues yo pensé así como de, ¿y cómo se prepara esto? O sea, ¿por qué el nombre, diría, no? Como claro. ¿De dónde nace? Claro, y bueno, efectivamente, como bien tú lo dijiste, hay muchos sanadores que trabajan one-on-one, ¿sí? Lo cual obviamente es muy válido, ¿no? Y cada quien claro. Pues va buscando su camino. Pero en este caso, por el nuevo despertar, por todo lo que está pasando, por el salto cuántico del tercer plano de existencia al quinto plano de existencia, los maestros nos dictan, incluyo a mi hermanito Juanito y a servidor, que es momento, no para todos, porque cada quien tenemos nuestro propósito, nuestra misión, de dejar ese trabajo one-on-one y es momento de trabajar en lo colectivo, ¿sí? Que era importante empezar a llevar esta transformación y esa sanación de manera mucho más colectiva, ¿sí? A mucha gente. Y de esa manera, pues, el hermanito Juan y servidor, pues nos complementamos de una manera maravillosa, porque a través de su extraordinaria música de alta vibración y de las palabras que me canalizan, pues hacemos un matrimonio perfecto, ¿no? En donde podemos llevar esto inclusive a grandes auditorios, ¿no? Algo que difícilmente pues, se puede hacer en un trabajo one-on-one, un trabajador de luz que trabaja one-on-one. Y por eso es que la misión que tenemos en común y que nos une entre muchas otras cosas es precisamente ese regalo, ese don que nos dan para trabajar con multitudes, ¿no? Y bueno, y se pintan proyectos muy importantes y muy fuertes, ¿verdad, hermanito? Sí. Tomando la palabra con todo respeto y con todo contento, como siempre. También, siguiendo un poquito a tu pregunta, porque es muy interesante lo que acabas de preguntar. Tú dirás, una empresa que vende pan. Toda organización, una vez que se acaba el 1 a 1, una vez que hay 2 personas, inclusive empieza con la casa. Una vez que ya une una pareja, desde ahí empieza una organización. Una organización también es un organigrama. Siempre se necesita organigramas. ¿Para qué? Que hoy en día pues se confundió en esta cadena piramidal donde ya el jefe es el que ya se está peleando. De hecho,
el gran ejemplo nos lo ponen los monos. Si tú vas a un imperio de monos, te vas a dar cuenta que el rey está hasta arriba, pero abajo se están codeando y se están jalando las colas y eso porque todos quieren llegar arriba. Esa es la vieja energía, esa es la energía del lenguaje viejo. Nosotros como empresarios, bueno, pues tuvimos la experiencia estando dentro de este tipo de organizaciones y nos pudimos dar cuenta los que pudimos estar desde abajo. Yo en mi caso, en mi rubro, que fui, también me tocó lavar platos y me tocó ser socio, entonces me pude dar cuenta de lo que se vive en una organización. Entonces, dentro de las organizaciones normalmente existe hoy en día el coaching o existe esta parte del recurso humano, ¿no? Recursos humanos, donde se hacen se plantean cursos de excelencia en el servicio, los tiempos y movimientos. En todas las organizaciones normalmente se le da entrenamiento y capacitación al personal para que haga su mejor función, pero muy pocas veces nos ocupamos del ser humano. Claro, porque estamos tratando de que esta organización, en el caso de una organización que tiene fines de venta de algún producto, sí, llámese el que sea, lo que quieren es vender. Exactamente. ¿No? Entonces, para mí, como empresario, pues lo que me interesa es eso, es vender, y está bien, porque es parte de eso, pues tengo mi inversión, entonces cuesta. Entonces, para mí esa inversión, pues la necesito recuperar lo más pronto posible, si no me comen los créditos, me comen los intereses, y me come la renta y me come todo. Entonces, para que esos números se vuelvan azules, como decimos en el lenguaje empresarial, ¿no? Que son estos números de ensueño, ¿no? Donde hay ganancia, donde sales de este punto de equilibrio, ¿no? Nada más solventando tus gastos y no hay ganancia. Bueno, entonces por eso ellos normalmente se ocupan para generar entrenamiento y capacitación para lograr estos números deseados, que creo que cualquier persona que emprende un negocio, lo primero que piensas es cuánto voy a ganar con mi inversión. Entonces, precisamente, los dos que fuimos empresarios y que nos tocó estar en esas aguas, cuando tenemos nuestro despertar de la conciencia, precisamente compartiendo nuestras experiencias, dijimos, hoy en día, lo que no pudimos hacer como empresarios, lo podemos hacer de este lado, compartiendo a través de nuestra experiencia empresarial, lo que nosotros como empresarios haríamos, ¿sí me explico? Teniendo esta experiencia de vida. Sabiendo que si normalmente los cursos de motivación y todos los incentivos que manejas en la empresa son todo el tiempo precisamente con base a véndeme, el que venda más le voy a dar tanto, o sea, son ciertos contratos que si te ves al fondo a veces no son en un concepto de ganarse. Claro que no, sí, siendo bien honestos. Exacto. Entonces, precisamente se ha perdido mucho el valor humano hasta llegar hoy en día a la esclavitud. Hoy en día queremos sacarle todo el jugo ya no quiero ni siquiera usar el lenguaje de empleado, sino al colaborador, ¿no? Quiero sacarle todo el jugo, que me trabaje 12, 14 horas. Entonces no soy consciente de que más allá de que quiero que desquite un sueldo, ¿sí me explico? Estoy desgastando su vida y estoy desgastando. Entonces al otro día me va a llegar enojado, me va a llegar frustrado, cansado, y no me va a rendir ni siquiera el 50% de su capacidad, y al cabo lo empiezo a exigir tanto que ahí es donde viene el punto rojo de las empresas, que es la rotación de personal. ¿Ok? Claro. La rotación del personal. Si tú haces un clima de ambiente laboral, todo el tiempo nos vamos a estar quejando del jefe. La mayor parte de las renuncias del empleado no es el trabajo en sí, es por la relación directamente con el jefe. Como la calidad humana. Es la calidad humana. Exactamente. Y como a veces pareciera que en la empresa, que en una actividad financiera, a veces pareciera que solo estamos hablando de cuánto voy a ganar, cuánto estás ganando a la semana, al mes, al año, ¿no? Cuánto voy a obtener ¿cómo se llama esto de fin de año? Mi aguinaldo. La prima vacacional, el aguinaldo. Luego estamos buscando que nos corran para que nos den finiquito. Entonces eso se convierte precisamente hoy, por eso el día la conciliación y el arbitraje tiene tanta chamba, porque es eso. O sea, hoy se convirtió en una competencia tan desleal. Se me explico que hoy por eso también están tronando tantas empresas. Claro, porque no estamos viendo al colaborador, al compañero, como un ser humano íntegro. Exactamente, ¿no? Y entonces por ahí va esta idea. Exactamente. ¿Viste? Exacto. Bingo, eureka.
¡Eureka! Exacto. Ahí alguien nos escribió. Sí. Versavid. ¡Ay, Versita, hermano! Saludos desde Metepec. Gracias. Abrazo, hermanito. Siempre acompañándonos. Gracias por... No, bueno, Versavid también es un gran ser humano y vaya que tuvimos una fortuna de conocernos trabajando. Y no, hombre, ¿qué te puedo decir? Una excelencia en su servicio y en su ser y en su magia. Así que gracias. Todo mi honor, mi querido Versita. Y son bienvenidos sus comentarios. Si tienen algún comentario o pregunta, Versavid, por favor, ¿no? Entonces, a mí me gustaría como terminar en el hilo de esto. Y ahí es donde precisamente cuando nos platicamos nuestra experiencia de vida, donde Mau también fue un gran empresario, ¿no? Tuvo una gran empresa también. Y en el momento cuando le dan el giro a su vida, pues precisamente es donde recibe este nuevo modelo de entrenamiento y de capacitación para las empresas. Entonces, este lenguaje para nosotros es bien importante, lo consideramos importante de que llegue a cualquier tipo de organización y por eso lo hacemos tanto con familias como amigos. O sea, cualquier grupo, bueno, lo mismo, cualquier grupo que son más de 2 personas ya se convierte en un grupo, ya no es una unidad, ya no es individual. Entonces, cualquier organización que tenga un organigrama específico de operación, ahí entra organizational, o sea, entra en todas partes. Así es. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Inclusive puede entrar en one and one, como dice Mau. Claro, entrar a uno. ¿Por qué? Sí. Porque aquí se explica precisamente cómo salir de la sobrevivencia y cómo entrar en la supervivencia. ¿Cómo supervivimos? ¿Qué es supervivencia? Es eso, donde todo se convierte en un programa superior, en un programa supremo, que es un estado elevado de conciencia. O sea, en dejar la carencia, exactamente, dejar la necesidad, exacto, para transformarlo en estados no solo económicos, sino también de la persona. Lo que pasa es que algo más íntegro. La parte del dinero es una parte energética muy importante. Pero si no hay una energía o una frecuencia vibratoria alta, es donde el dinero empieza a costar trabajo y se empieza a atorar. Es donde el empleado empieza a robar, porque como está mal pagado, entonces empieza a robarte, empieza a ver cómo le pico los ojos al dueño. Como ¿no? tengo un poquito más, ¿no? Entonces el dueño, como también no tiene la confianza en el empleado, en el elaborador, entonces empieza a poner todas unas reglas, ¿sí me explico?, de esclavismo y todo. Entonces no hay una conciliación. Por eso la conciliación de arbitraje nada más termina conciliando y al final no concilian, porque todo el tiempo es una demanda. Es muy rara vez cuando concilian. Claro, porque va como son tan cuartan, ¿no? Como exactamente. Libertades. O sea, yo te quito, te pongo, pero tú ya estás perdiendo. Y entonces vamos como el que gana y pierde. Exactamente. Además, que en esa conciliación, ya cuando llegan a conciliación y arbitraje entre el patrón y los colaboradores, ya hay una serie de emociones de baja vibración, que ya la conciliación es, aunque siempre es posible, pero es casi imposible. Sí, es casi imposible. Precisamente. Entonces, porque creo que así es, creo que a Juan, como su servidor, nos pasó que, bueno, de mi parte tuve la oportunidad de ir a grandes escuelas, grandes universidades en el mundo, y la verdad mi preparación académica fue elite. Por así que el padre me regaló esta educación y siempre lo he dicho, que lo más complicado de haber entrado al mundo empresarial fueron las relaciones personales, ¿no? Porque prácticamente están ignoradas, ¿no? El bienestar del ser está prácticamente ignorado, inclusive hoy en día en las principales juntas de Consejo Coordinador Empresarial, se escucha hablar de inversiones y se escucha hablar de todos los problemas, pero no se habla en nada sobre el bienestar del ser, el bienestar del empleado. Entonces, y es exactamente al contrario. Es lo que hace una organización de excelencia, es el bienestar de sus colaboradores, ¿no? Y de hecho, por eso hoy en día la norma 035, por eso se convirtió ya en una norma. ¿Por qué? Porque precisamente si no se le invierte al personal, si no realmente te ocupas por las emociones de tu personal, automáticamente les des los mejores cursos de capacitación, no vas a lograr precisamente tus objetivos como empresa. Claro, porque si la persona no siente una motivación de entrada en su vida, también uno de los cursos que yo daba de motivación en las empresas, eso también me ocupaba de darles ese mensaje a las personas. O sea, también no esperes que tu jefe te motive.
Si tú te levantas con sueño, cansado de tu trabajo y te cuesta trabajo y llegas con trabajo, entonces no te esperes un felicidades y un cómo te sientes. Totalmente. Si no te motiva tu trabajo, si no te motiva tu vida, nadie te va a motivar. Claro. Efectivamente, nosotros como empresa podemos darte herramientas para enseñarte a motivar, mas no depende de nosotros que tú te sientas motivado. Ok, esto habla un poquito, me vino la palabra que se llama empoderamiento, o sea, que es empoderar a la persona con sus propias capacidades y posibilidades para que funcione no solo en esa empresa, sino que en todos los rubros de su vida. Que el verdadero coaching es eso. El coaching, cuando nace el coaching, digo, el coaching ya después se desvirtuó y prácticamente el coaching fue dirigido a ser, como hoy en día le llaman sharks, ¿no? Ser tiburones de los negocios, ¿no? Pero cuando... Vas a ganar, perder, ¿no, hermano? Exactamente. Entonces, pero cuando realmente nace el coaching, es cuando realmente, o sea, yo no puedo tener un experto en madera lavando platos. No le puedo exigir que me lave bien un plato si su especialidad y su virtud y su capacidad es trabajar con la madera. Yo no le puedo pedir a un mesero, por eso a veces cuando dice, dame trabajo de lo que sea, es el peor error que puedes cometer como empresario, porque también es decir, necesito empleados, así pone se necesitan meseros y eso, tal vez el currículum le dice, no, ya me urge, vente, aquí te capacitamos. No. No se trata de eso. No se trata de eso. Y por eso hay tanta frustración laboral en todos sentidos, porque, como decimos precisamente en el primer módulo, la mayoría de los colaboradores están desalineados con su verdadero propósito y misión en su vida. Y al estar desalineados, y aquí viene totalmente el nuevo lenguaje empresarial, están vibrando bajo. Es decir, todos los seres humanos, todos, sin excepción, de hecho, bueno, desde las rocas, todo el reino animal, vegetal, mineral, y obviamente en el tercer plano de existencia, todos vibramos. Los seres humanos vibramos con base a nuestros sentimientos y emociones. Esos sentimientos y emociones generan una vibración que se contagia, ¿sí?, al resto de tus compañeros, como se vuelve también una conciencia colectiva en toda la empresa. Entonces, más ahora con toda esta situación de la supuesta pandemia o del supuesto virus, pues tienes a un jefe que está muerto de miedo por todo lo que está pasando, porque siente que va a perder su empresa, y a su vez todos los demás tienen miedo, y eso no solamente es miedo por miedo, no solamente pienso que tengo miedo, ese miedo crea una frecuencia vibratoria que se contagia al resto de la empresa y se vuelve una conciencia colectiva de caos absoluto y total. Por eso es que es tan importante para que las empresas, organizaciones, fundaciones, y como bien dice Juan, desde una familia hasta una fundación, una organización de cualquier índole, aprendan y elijan elevar su frecuencia vibratoria. De no ser así, y se nos ha canalizado repetidas ocasiones a todos los maestros, no van a sobrevivir en esta transformación. Por eso es que se nos manda a su servidor, a Juan, y a muchos otros maestros de luz alrededor de la Tierra, a dar ese mensaje, ¿sí? A ayudar a elevar la frecuencia vibratoria, pero como bien dice Juan, ni el mejor sanador o maestro del mundo puede hacer nada, al menos que el empresario, el director, el gerente o el colaborador lo elijan, ¿no? Y si abren su corazón, pues ahí es donde entramos nosotros con este nuevo lenguaje empresarial. Viene aquí otra pregunta con respecto a algo, lo mencionas de manera recurrente en cuestión de esto se canalizó, así fue como mandado. Yo diría, bueno, que algunos que no conocemos tanto este lenguaje, que no estamos tan inmersos en este apartado, quizá algunas personas que nos están escuchando. Cuando comentas acerca de este aspecto, ¿a qué te refieres con esto fue mandado para que pueda ofrecerse a organización y que a las organizaciones, ¿no? Y de ahí venía la pregunta de, bueno, porque las organizaciones ya se respondió, ¿no? ¿Dónde o por qué? ¿No? Y ya, así. ¿Por qué te llegó? Así ya. ¿Cuál fue ¿Cómo llega la información? Bueno, ¿no? la palabra canalización ahorita se está usando mucho. ¿Puedo, por favor? La palabra canalización nace precisamente de que somos nosotros conductos y canales de la energía. Okay. Cuando tú te conectas con un canal, es porque te conectas con planos superiores de conciencia. Estos planos superiores de conciencia hoy en día en el lenguaje de la energía o en el lenguaje espiritual se le llama el campo.
En el campo es donde todos los que bajan una idea, por ejemplo, Walt Disney, los que bajan la trilogía de las Guerras de las Galaxias, los escritores, los poetas, los músicos, cualquier persona que entre en un estado de inspiración, baja una cierta información que tiene que ver con su propósito, con su misión, y es cuando tú ya la plasmas en una empresa, en un proyecto, en una canción o cualquier tipo de proyecto. A eso yo le entiendo como canalización. Y efectivamente, como hay diferentes grados de conciencia, bueno, existe la conciencia crística, la conciencia búdica, la conciencia hindú, ¿sí me explico? Entonces, según la conciencia con la que te conectes, son estos maestros ascendidos que para mí en lo más mundano serían los planos de conciencia superiores, donde te mandan la información para que tú puedas llevar a cabo tu propósito y tu misión de la más elevada manera. ¡Qué bello! Perfecto. ¿Sí me invitas a comer? Perfecto, gracias. Gracias. Estaba esperando ese momento para ganarme una comida contigo, hermano. Gracias. Y lo importante es que ustedes allá en casa o en el lugar en donde estén puedan sentirse identificados y sentir, wow, o sea, yo cuando pinto, cuando dibujo, cuando bailo, cuando sirvo el café, no sé, en donde estés y lo que hagas, también puedes recibir este tipo de sensación de bienestar, pero sobre todo de sentir que algo en tu vida puede cambiar a partir de también de entrar o conocer qué es Organizational Healing e incluso invitarlos a que los inviten y que conozcan más de qué se trata esta organización y cómo está funcionando a su propia empresa. Ya estoy haciendo el comercial. Sí, pero... sí, porque de hecho hoy en día con la tecnología, pues lo que estamos haciendo con Now precisamente es hacerlo también en vía Zoom para las empresas que están en, por ejemplo, México o lugares o en otros países. Lo que hacemos es mandar esta información, ahora sí que gracias a las redes, y ahí es donde todos podemos entrar a esta información. De hecho, es una información muy digerible. Así es. Precisamente no usamos tecnicismos ni lenguaje muy elevado de conciencia, porque al fin y al cabo no se trata de eso. Así es. Por eso para mí también cuando explico, se tiene que decir canalización porque así se llama. Claro. Pero hay muchas formas de explicar una canalización. De hecho, por eso hoy en día yo recomiendo mucho a las personas cuando viene ese atisbo, ese destello de idea, es plásmalo, grábalo en voz, ¿sabes? Porque de repente a mí las primeras veces que yo me conectaba con el campo, de repente, no sé, me ponía a cantar algo y salían unas letras bien bonitas que yo en ese momento me sentía muy bien y de repente sí. Y dije, ¿cómo? Pero es que estaba bien bonito y ya se había ido la idea. Cuando empecé a plasmarlo, cuando empecé a escribirlo, es cuando ya me di cuenta que efectivamente fui entendiendo esta parte de las canalizaciones. Hay personas que hoy en día están canalizando estos posibles futuros por venir y efectivamente si hoy en día como humanidad no elevamos nuestro nivel de frecuencia vibratoria, ¿qué es eso? Pensar positivo. Es empezar a pensar que todo es posible, es empezar a pensar que el amor es lo único que existe, es empezar a pensar que si yo estoy en paz, el mundo está en paz. Es empezar a pensar por el otro, por las necesidades del otro y qué puedo hacer para servirle a la humanidad. Por eso la espiritualidad hoy en día también está escuchándose mucho, inclusive muchas personas que son que están dirigidas a una cierta religión, dogma o doctrina, a veces se transgiversa mucho esta palabra, porque la espiritualidad no es más que la energía que sostiene el cosmos. Se le llama espiritual, se le llama espíritu. Ajá, se colocó un nombre, pero es como decir la palabra amor, va mucho más allá de una palabra amor, es una esencia que sostiene el cosmos. Esa energía tiene una frecuencia, tiene una vibración, y cuando te conectas con esa energía, con esa vibración, tu experiencia es completamente diferente a la experiencia que te da cuando creas desde el miedo y desde el sufrimiento. Exacto. Y qué fuerte, ¿no? Exacto. Es ver, en verdad empezar a hacer un cambio donde aparentemente en una organización, en una institución, pues de pronto podría ser frío, ¿no? Donde podría ser solo números, donde tú tienes un número de empleado e incluso es como, ¿qué número? No sabe ni tu nombre ni tu apellido, ¿no? Eres el empleado número 1000, ¿no? O sea, y terminas sintiéndote una máquina o con un uniforme donde estás como robot, y a veces pues también es real que
requieres este abrazo humano que te revive y que te conecte con algo diferente, ¿no? Sí, y yo, lo que dijo el hermanito es muy importante y lo que estás diciendo. Y muchas veces me preguntan, me dicen, a ver, Mauricio, nos estás queriendo decir que aquí lo único que importa es elevar la frecuencia vibratoria y lo demás vale gorro, y la respuesta es correcto. La misión que ahorita tenemos como individuos, como colectivo, y sin absolutamente ninguna duda también las empresas, organizaciones, es elevar la frecuencia vibratoria. ¿Y qué es elevar la frecuencia vibratoria? Precisamente elegir de manera consciente de dejar de vibrar en miedo, en ira, en odio, en ganar, perder, o peor aún, perder, en amor, fraternidad, gozo. Dando, ¿no? Exactamente, porque vuelvo a repetir, no es solamente una palabra, ¿sí? Así vibra uno y así se contagia esa vibración con los demás. Entonces, si nosotros, como dice el hermanito Juan, podemos hacer el cambio en un segundo, si la mayoría de nosotros elegimos cambiar nuestros sentimientos y emociones de miedo a amor, todo se compone en un segundo. El problema es, y fíjate, esto lo hacemos casi en automático, ¿sí? Como empresa, como individuos, como en colectivo. Inmediatamente vemos una persona, ¿sí? Que nunca la habíamos visto en nuestra vida, ¿y qué es lo primero que hacemos? La juzgamos, le ponemos falsas creencias, ¿sí? Y luego, oye, qué bonita, qué feo, mira qué burro, mira qué guapo, mira ese gay, mira. Luego, tac, 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 sin ni siquiera tener idea quiénes son y cómo son. Ahora imagínate, inclusive hay un estudio que dice que la mayoría de esos sentimientos y emociones que tienes hacia esa persona casi siempre son en términos de baja vibración o negativos. Ahora imagínate a la mayoría de la gente haciendo eso todo el tiempo. Entonces, eso no nada más es un pensar, es una frecuencia vibratoria que se convierte en un caos colectivo. Entonces, el problema no es el gobierno, ni el COVID, ni el virus, es que cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, estamos eligiendo vibrar bajo, en juicio, con falsas creencias y hablando de nuestras heridas del alma. Y entonces, pues, ¿qué va a generar eso? Un caos colectivo, ¿no? Entonces, por eso se nos manda a nosotros a decir, diles, pícales literal, como decimos, el trasero, ¿verdad? Para que elijan, para que uno estén conscientes de cómo están vibrando y al estar consciente puedes elegir cambiar tu frecuencia vibratoria. Como bien explica el hermanito Juan, yo a la hora de prender la tele puedo elegir ver una película de violencia, de matanzas, de narcotráfico, o puedo elegir ver, aunque voy a hacer aquí una publicidad, o ver la película Soul, ¿no? De Walt Disney. Entonces, ahí es ya en el momento que tú haces esa elección, como el tipo de música que escucho, etcétera. En ese momento que haces esa elección, ya estás eligiendo vibrar de una manera diferente. Y eso es lo que pretendemos, porque hoy en día, y vamos a tocar esa herida, hermanito, si me permites, a las empresas. Las empresas ahorita están, ¿verdad? Gritando, ¡ay, mamachito! ¡Ay, el virus! ¡Vamos a quemar! Pero realmente, la mayoría tienen una política de ganar, perder. Que es, no importa, mientras yo haga dinero, no importa quién me friego de camino, ¿sí? Y esa es, y entonces tiene que haber un cambio en la intención y la incongruencia. Si no, no van a sobrevivir. Es así de fácil. La elección es aquí, ahora, ya no hay tiempo. Y el cambio en masa, ¿no? Porque si estamos haciendo, y bueno, algo que compartíamos tras bambalinas hace unas horas, era que, o hace ratito también, esta parte piramidal que comentaban, ¿no? O sea, ya no ver al otro como Boeing, ay, ¿no? Tú tienes tu cachito, yo mi cachito, y todos participamos, sino, yo estoy arriba y entonces yo te veo desde abajo y bueno, pues si te la pasas gacho, ¿no? Pues ya es tu problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a cambiar efectivamente esta conciencia desde, pues sí, desde arriba, desde la pirámide? Obviamente la cascada que se produce, pues también es ver al otro, pues como todos estamos caminando o estamos en el mismo barco. Y tenemos un comentario de Bersavir, muchas gracias. Dice, los nuevos líderes requieren de una conciencia espiritual y profesional para llevar al equipo a nuevos niveles. Y ese comentario es muy importante entenderlo, porque precisamente hay una diferencia abismal entre lo que es ser jefe y lo que es ser líder. Es muy diferente. El jefe piensa en sí mismo. Todo el tiempo. Todo el tiempo.
el jefe siempre va a sentirse superior a los demás. Esa es una tendencia y eso es, a nivel psicoanalítico, eso es ser jefe. El ser líder es el que automáticamente es interdependiente. ¿Qué es ser interdependiente? Donde siempre piensa en nosotros. Es donde él lleva el comando, efectivamente, sabe que no está arriba de nadie, sin embargo tiene diferente responsabilidad de los demás y que en ese grado de responsabilidad toma el control de las situaciones y él ayuda a su personal. ¿Para qué? Para que lo sigan, porque sabe que sin ellos es nada. Claro. Yo siempre lo decía en las empresas, el personal te hace o te deshace. Totalmente. Y qué fuerte, porque entonces a veces si ves al otro como un enemigo y lo que dices es que tienes la herida y le estoy como lastimando, ¿no? Como o haciéndote más pequeño o agrediéndote de diferentes formas, pues entonces también es un reflejo de ti mismo, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa si tenemos líderes con una visión pues de comunidad, de compañerismo, desde el respeto, ¿no? Desde el ver al otro como una persona que también está aprendiendo y creciendo? Y algo que comentaban era, ¿qué pasa si la persona, ¿no?, es consciente de que lo que está haciendo, si está lavando platos y le sale bien y le gusta lavar platos y lo hace perfecto? Ahí está la clave. O cuando alguien que limpia muy bien las personas, yo admiro a las señoras, a las personas de intendencia, porque hay personas que en verdad lo hacen con una pasión y los ves limpiando un vidrio y no, o sea, tú ves cómo limpian el vidrio y se ve maravilloso y pasa minutos y están limpiando y lo hacen con amor, porque es lo que les gusta y yo los admiro, ¿no? Porque en verdad no es fácil su trabajo, sin embargo, lo hacen, ¿no? Impecable. Sí, de hecho, precisamente, Organizational Healing, lo que hacemos primero es ayudar a que ese colaborador, así como, de hecho, todo el organigrama, desde el jefe hasta el, ¿sí?, que precisamente se alinee con lo que es su verdadero propósito y su emocional de la vida. Hoy en día hay un estudio de Forbes Magazine que dice que el 80% de la gente es infeliz con su vida y no está contenta con su trabajo. Volvemos a lo mismo, la conciencia colectiva es infeliz y esta infelicidad se debe precisamente porque no está alineado con su verdadero propósito y su misión, es decir, no saben quiénes son ni saben a dónde van. Entonces, en el momento que no sabes ni quién eres ni a dónde vas, pues tu vida va a estar... Sí, tu brújula está loca. Tu brújula está bien. Entonces, precisamente lo que hacemos, precisamente en el primer módulo de Organizational Healing, es ayudarle a entender a la gente, en conciencia plena, a descubrir su verdadero propósito y su misión, porque en el momento que te alineas con tu verdadero propósito y tu misión, precisamente te sientes pleno, te sientes feliz, y el trabajo que vas a hacer, lo vas a hacer con amor y con cariño, ¿sí? Y entonces, como bien tú lo dices, ahí hace toda la diferencia. Puedes limpiar, ¿verdad? Si puedes lavar los trastes, puedes hacer lo que sea con ese amor, o lo puedes hacer, ¿verdad?, que te lleva a la tostada. Y eso otra vez, vuelvo a repetir, eso emite una frecuencia vibratoria, o de caos, o de paz, armonía. Entonces va mucho más allá que simplemente no ser feliz. Y si ahora tomas que la conciencia colectiva de la empresa no está alineada, pues imagínate, ahora entiendes por qué hay tanto caos hoy en día. Sí, claro. Y ese es el primer módulo. Ahí vamos caminando. Exacto, mira, el primer módulo es ayudar al líder empresario a elevar su frecuencia vibratoria y a su vez ayudar a su equipo de trabajo, que es indispensable, que es la base. En el segundo módulo lo hacemos precisamente de una manera con un lenguaje muy digerible, ¿sí? El segundo módulo pues entra precisamente el gran maestro Juan, que a través de su música ancestral, que ahorita que nos platique un poquito más de ello, lleva este taller de una forma vivencial, a través de sus instrumentos milenarios, eleva la frecuencia vibratoria del grupo. Entonces, si me permites aquí, hermanito, en uno de los cursos que dimos, teníamos a todo el mundo andaba con los brazos cruzados, cubrebocas, a una distancia, ¿no? Y al terminar el módulo de Juan, la gente bailando, abrazándose, cantando, diciendo, así debería ser todos los días en el trabajo, esto hay que llevarlo a todas las empresas. Eso es lo que hace el segundo módulo. Lleva ese primer ejercicio, ese primer módulo, ¿sí? Lo lleva ahora de una manera vivencial, ¿sí? Para que sienta el colaborador y el equipo de trabajo
lo que es elevar la frecuencia vibratoria. ¿Por qué no nos hablas un poquito más de ese segundo módulo? Sí, de hecho, cuando platicamos con Mau y precisamente llegamos a esa conclusión, cuando hay este tipo de entrenamientos o de coaching, normalmente se habla mucho de la experiencia, se habla mucho de tecnicismo, se habla mucho de muchísimas cosas, pero en encuestas también realizadas de cuánto comprendiste el curso, el nivel es muy bajo. ¿De comprensión? De comprensión. Okay. Y aparte es eso, por ejemplo, yo puedo hablarte de energía, de frecuencia, ahorita me lo estás entendiendo, pero por dentro yo estoy preguntando, sí, pero entonces ahora, ¿cómo le hago? Claro. ¿Cómo identifico si estoy vibrando bajo? Ya entendí que es vibrar bajo, vibrar alto, pero ¿cómo reconozco que estoy enojado a nivel vibración? ¿Cómo lo practico? ¿Cómo reconozco que estoy alegre a nivel vibracional? ¿Cómo puedo identificar eso? Entonces lo que hacemos precisamente a través de lo que le llamamos nosotros la amornización, que son precisamente con cantos, con instrumentos y todo, llevamos precisamente al participante a que entre primero en esos estados profundos de conciencia, donde una vez que ya escuchó la teoría, ahora sí va a poder ver en sí mismo y sentir en sí mismo en qué está vibrando. Y los instrumentos, como tienen sus niveles de vibración, ayudan para que en ese momento de vibrar bajo, termine vibrando alto. Qué interesante, ¿no? ¿No? Entonces ahí es donde por eso nos conciliamos de una forma magnífica, porque se encarga de la teoría, de dar la explicación desde la ciencia, porque si no lo crees, bueno, checa la ciencia, porque aquí estamos hablando de energía. Claro. Entonces, si queremos aquí, a los racionales... Sí, entonces por eso también aquí para el escepticismo, ¿no? Para los ateos, los que dicen que no creen en Dios, o sea, aquí no nos metemos con creer o no creer. Claro. Aquí nos estamos metiendo con el saber, cómo salimos de la ignorancia y cómo entramos a la sabiduría de la vida misma. Y esa es una invitación, ¿no? También para los que de pronto dicen, ay, esto cómo se come, esto cómo funciona, no va a servir, no, date la oportunidad. Exacto, es lo que nosotros, a varios grupos que les hemos dado la oportunidad de dar este curso, precisamente estaban con estas dudas y fue lo que les dijimos, pruébalo. Claro. ¿Qué puede pasar que no pases? O sea, tu tiempo no lo vas a perder y eso está garantizado. Pero tienes que vivirlo, porque ahorita lo que estamos explicando, Mau y yo, no se compara lo que realmente pasa en una práctica de organización. Así es. Wow. Lo que sí tenemos son testimonios de las personas que pudieron hacer esos 2 módulos, nos han mandado mensajes diciendo que impresionantemente su clima laboral se destapó. Así es. Inclusive una de estas empresas tenía Best Places to Work, ¿no? Y decía que impactamos directamente en este rubro, ¿no? Al precisamente después de haber hecho su trabajo, que habían inclusive llevado desde chapamanes hasta coaches, hasta capacitadores de todo, y me dice, bueno, ¿qué hicieron ustedes? Bueno, primero que nada, y es donde empieza la magia, no somos nosotros, somos un canal, ¿no? Y también, como siempre he dicho, este curso es diferente, ¿por qué? Porque normalmente los cursos están hechos de una mente a la mente de los demás, y como dice Juan, por ser casi solo teoría, solo se absorbe el 7% de lo que se recibe, y esta información que estamos manejando nosotros, como solo somos un canal, es de nuestro corazón al corazón del participante y de nuestro yo superior al yo superior del participante. Entonces, muchas veces, aunque inclusive no entiendan las palabras, se siente, exactamente, ¿no? Y se mueve mucha energía, es impresionante. Sí, porque no necesitamos que lo razonalices. Exactamente. El razonamiento es lo que menos les pedimos que tengan. De hecho, les decimos que lo dejen a un lado. Entonces, como regla número 1 es no razonalices nada. O sea, no tengas expectativas ni valorices nada. Ni juzgues nada. Más bien, al final, si no entiendes algo, al final, si algo te causa ruidito, bueno, con gusto te lo aclaramos. Pero nuestra primera recomendación es eso, fluye. Así es. Pregunta todo lo que quieras, Así es. ¿no? Pero precisamente cuando los llevamos a la experiencia, es donde a través de las sensaciones, desde la parte sensorial y cognitiva, es donde les queda muy claro lo que vieron en el primer módulo. Lo comprenden de una forma magnífica y aparte como se queda esa vibración en el cuerpo, automáticamente la persona no es la misma una vez que tiene esa comprensión y entendimiento de lo que es vibrar alto y vibrar bajo, ¿no? Así es. Entonces los llevan no solo desde, o sea, es como si trabajaran desde este lugar, así lo percibo yo, ¿no? Trabajan la parte
espiritual, trabajan la parte física y trabajan la parte mental, ¿no? De hecho, esa parte que acabas de decir otra vez es clave, porque casi todo el sistema socioeconómico, todo, inclusive el académico, que es una de las áreas, bueno, que manejamos ambos, ¿verdad? Es, ven al ser humano, sí, como únicamente físico y mental. Totalmente, ¿sí? Separado, ¿no? Inclusive el sistema alópata, académico, etcétera, etcétera. Y como si en la parte espiritual, y no estamos hablando de ninguna religión ni ningún credo, como bien dice el hermano Juan, es completamente ignorada, ¿sí? Entonces, precisamente este curso está diseñado para trabajar con ese ser físico, mental y muy importante también, espiritual. Que aquí también entraría emocional. Emocional, efectivamente. Para aquellos que se sientan incómodos con la parte espiritual. Es el cuerpo del corazón. Exacto. Claro. Ok, y precisamente hoy todos los entrenamientos están para falsificar nuestras expresiones, para fingir, para engañar, ¿no? Para ser el mejor postor, ¿no? Entonces nos olvidamos de mostrarnos con la verdad. Aquí nosotros primero te enseñamos y te guiamos para que te conectes con tu propia verdad. Y si en ese momento resulta que tu media verdad es que estabas muerto de miedo, entonces en ese momento qué bueno que te des cuenta que te estabas pensando y creyendo que te estás muriendo de miedo. Así es. Claro, porque tienes la opción ya de quedarte ahí o cambias. O cambias. Entonces para nosotros es bien importante hacer visible lo invisible. Exacto. Y de una u otra forma les das el control y te haces responsable de ti. Exactamente, porque efectivamente nosotros no sanamos a nadie, nos estamos sanando a nosotros mismos y por eso en este camino del autoconocimiento nos están dando las experiencias mismas, la oportunidad de compartir con los que no saben cómo salir del caos, con los que no saben cómo salir de la esclavitud. Pero aparte la esclavitud y el caos se vive en la mente, no afuera. Afuera nada más es el resultado de lo que yo vengo creando y participando con el colectivo. Eso es bien importante entender. Y qué interesante el poder, el que haya, ¿no?, la oportunidad de empezar a tener una visión distinta de la realidad, ¿no? Y que a veces es real que dentro de las organizaciones que están trabajando a nivel global incluso, pues hoy nos da el chance de poder empezar, ya no dar como nuestra semillita, sino dar muchas semillas, ¿no? Para empezar con este despertar de todos, de lo cual es la intención en estas transmisiones, poderlos acompañar a la distancia y si ustedes quieren, pues más cerquita, vénganse para acá, ¿no? Sí. Y que nos den la posibilidad también, pues de que lleguen este tipo de oportunidades, no sé cómo decirlo. Eso es bueno, la oportunidad. Sí, como de oportunidades y que también puedan llegar hasta su empresa, hasta el lugar en donde están trabajando y sentirse plenos y sentirse súper bien, no solo porque reciben una quincena, ¿no? Sino porque lo que están haciendo les llena el corazón. Sí, darle valor a lo que estamos haciendo. Exactamente, y verlo más como un servicio desde tu misión, desde lo que vienes a hacer, y que el día de hoy ustedes nos comparten, me parece extraordinario. Gracias. Qué bonito. Y ya estamos cerrando esta transmisión, la verdad es que se me fue el tiempo como agua. ¿Cuánto tiempo tenemos para...? 1 hora aproximadamente de transmisión, a veces se alarga, a veces se acorta, depende, ahí nos vamos adaptando, pero la intención precisamente es como llegar a las personas y los que nos estén escuchando en donde se encuentren, poder que tengamos alternativas de salud, desde el amor y desde que empezamos a crear nueva conciencia, hoy espiritual, y pues que cada quien crea. ¿Por qué no nos explicas el tercer módulo? Muchas gracias, me leíste la mente. Discúlpame. Nos telepateamos. Discúlpame que nos telepateamos desde aquí. Sí, discúlpame. Efectivamente, exactamente. Sí, el tercer módulo es precisamente resolución de problemas de alta complejidad, sobre todo si no tienes control de la situación. Y esto lo hablábamos fuera del aire, ¿verdad? Cuando explicamos que hay una falsa creencia que tienen arraigada los grandes empresarios, ¿sí? Directores, gerentes, es que creen que controlan todo, que son excelentes controladores de su vida, de sus colaboradores y de su entorno, ¿no? Y entonces aquí, para ser específico, en la Riviera Maya pasan 3 eventos
que se salen totalmente de control de cualquier empresario, que primero fue el sargazo, después fue la inseguridad, y después, para acabar de romperles esa falsa creencia, el virus. Entonces, pensando que esta era una de sus herramientas principales del éxito, ahora resulta que sienten que no tienen control y esa incertidumbre crea mucho miedo y a su vez ese miedo se esparce en la empresa, ¿no? Entonces, en este tercer módulo, precisamente nos canalizan de manera mágica, como receta de cocina, cómo solucionar cualquier situación sin importar la complejidad de la misma, claro, y aunque no tengas control de la situación. En términos metafísicos sería cómo co-crear magia en tu vida o cómo co-crear milagros en tu vida. Y lo voy a explicar de esta manera. Mucha gente, la conciencia colectiva, siempre que digo conciencia colectiva, por lo menos del 51%, solamente entiende este plano, bueno, esta tierra, en 3 planos de existencia: el mineral, el animal vegetal y el de los seres humanos. Pero son 13 planos de existencia, no 3 nada más. Entonces, tenemos a los empresarios, economistas, gobiernos, médicos, tratando de entender, analizando todo en un tercer plano de existencia y tratando de resolverlo en un tercer plano de existencia. Y bueno, el resultado, pues lo vamos a ver claro. Caos, caos y más caos. Y aquí nosotros nos salimos del tercer plano de existencia para tener acceso a un universo y multiverso de posibilidades y oportunidades en donde está realmente la solución. Y esa es la magia que sucede en el tercer módulo. Les ayudamos a cómo tener acceso a estos planos de existencia en donde te dan precisamente la elección, si así lo quieres, de solucionar lo que sea. Y ¿sí? Esto también nos lo platican en el curso. De hecho, es el tercer módulo. Es muy interesante esto de los planos y de los... Sí, eso se explica precisamente dimensión por dimensión o plano por plano. Y efectivamente, cuando dice Mauricio el vasto universo, ese es conectarte con el campo. Entonces ahí es lo que te digo, no nada más se queda en el que hay, conéctate con el campo, ¿sí? ¿Cómo le hago? Ahí llevamos a las personas para que sepan conectarse con el campo. No sé si ustedes, pero yo tengo mi cabeza así. Por eso ahí nos vamos a dejar ahí con ganas para que sigan preguntando. Porque aparte no solo eso, miren el curso interesante la próxima semana. Sí, de hecho el primero, ¿no? El 1 de marzo vamos a ver el primer módulo precisamente, y esta vez por primera vez aquí en Ávalo. Bueno, se va a hacer en vivo desde luego, pero también se va a hacer vía Zoom. Así que los que gusten, mándenos ahí contacto para mandarles el link. Y además algo muy importante, si me permites comentarlo, hermanito, es que de las... digo, me río porque esto es un desafío, bueno, y entenderlo es... una de las directivas que nos dan los maestros es que el poder sanar no depende si tienes o no tienes dinero, ¿sí? Esto, hoy en día estamos en un sistema médico en donde, ¿sabes qué? ¿Tienes lana para curarte? Bienvenido. Si no tienes lana, a ver cómo le haces, ¿no? Pero hablo también de psicólogos, psiquiatras, claro, todo el sistema, inclusive sanadores, ¿eh? Entonces, ¿cómo? Si no tengo lana, ya me amolé. Perdóname, eso no es posible. La sanación tiene que ser accesible a todo aquel que lo elige en conciencia plena, con el corazón abierto. Entonces, Organizational Healing, nosotros inclusive tenemos dividido las empresas, organizaciones, fundaciones en 3. En las solventes, en las de intercambio, ¿no? En donde está y en las donativo. Entonces, y el donativo puede ser lo que sea. Puede ser una bolsa de naranjas, puede ser 50 pesos, o puede ser una bolsa de cacahuates, no importa, ¿sí? El chiste es que tomen esta información y este primer módulo que se va a dar, así va a ser, precisamente para que la excusa, o sea, los seres humanos siempre ponemos como excusa 2 cosas principalmente. Una, que no tengo dinero, ¿sí? Entonces, bueno, aquí esa ya la borramos, ¿sí? Entonces, ay, ¿cómo ahora qué excusa voy a poner? Bueno, pero la segunda es no tengo tiempo. Bueno, pues, ¿qué crees? Y aquí este mensaje se lo quiero dar a todos los empresarios. Están vueltos locos, perdidos en la parte operativa, ¿sí? Algo que es muy común y más cuando hay caos. Y entonces, ahorita tienen que ver esto que le está pasando en las empresas como un dolor de muela. Si te duele la muela, que son dolores espantosos, no dices, ay, no puedo irme a curar porque tengo mucho trabajo. No, te la curas porque te la curas. Por eso ahorita están sufriendo dolor de muela en todos los dientes, ¿sí? Entonces, cuando más caos hay en tu organización, es cuando más tienes que tomarte el tiempo para sanar, porque si tú no te lo tomas, nadie te lo va a dar. Por supuesto, totalmente. Creo que es una oportunidad que tenemos
tenemos para empezar a tomar la propia responsabilidad de nosotros y obviamente los que trabajan con nosotros, ¿no? Así seamos del 1 a 1, como comentan, o bien si estoy trabajando con toda una serie de personas que tienen diferentes funciones en diferentes lugares e incluso, pues, el día de hoy que tengan oportunidad de ver algo más, no solo su vaso, sino que todos estamos trabajando y todos estamos en la misma agua, ya no en el mismo barco, estamos en la misma agua. Somos la misma. Entonces ha sido un placer este encuentro, un gusto. Gracias a Cali, gracias a toda la audiencia. Y como siempre, Alicia, ya se me hacía raro, Alicia Espinosa, gracias por estar aquí. Bersabit, muchas gracias, qué bueno que te gustó. Padrísimo, muy bien. Y pues un placer. Aquellas personas que más tarde escucharán este audio, si así lo sienten, pueden colocar sus preguntas o comentarios o dónde te pueden contactar, Mauricio. Bueno, tenemos un correo electrónico, también, bueno, podría ser a través también de mi teléfono, también sería a través de Avalon, también con mucho gusto. Hermanito, ¿por qué no Avalon Riviera Maya. Avalon Riviera Maya, en Facebook, ahí mándenos un inbox y con mucho gusto les respondemos. Y bueno, pues ahí está, ahí les contestaremos todas las preguntas que tengan. Y ya les pasamos unos datitos un poquito más si quieren inscribirse para el 1 de marzo y donde quiera que se encuentren, pues ahí lo van a poder tomar, ¿vale? Exacto. Les damos la información más cercana. Avalon Riviera Maya. Y pues nos estamos despidiendo. ¿Algo que les gustaría agregar? ¿Algo, no sé, que digan, no me puedo ir sin decir, sin compartir, sin comentar? Pues, bueno, primero que nada, agradecerles a los dos por esta invitación. Agradecerle a la audiencia por habernos escuchado. Y pues otra vez, ahora más que nunca es momento de elegir sanar. Entonces, es importantísimo tomarse el tiempo y depurar, porque la diferencia entre la verdadera espiritualidad y la falsa espiritualidad precisamente es aquel que elige a sanar, que elige depurar sus falsas creencias, sus juicios y sus heridas del alma, y a su vez es lo que le va a permitir elevar su frecuencia vibratoria. Y el resultado de esto es sobrevivir, transformarse y evolucionar a lo que es el verdadero nuevo sistema socioeconómico que se viene sí o sí. Gracias, pues nada más. Creo que agradecer este espacio, como siempre, Belén, y gracias, hermanito, un honor estar en el camino juntos. Y pues eso que se animen a intentar, que se animen a dar el cambio, a dar el giro, y que precisamente el enfermarte o el sanarte es cuestión de la elección. Es una elección que vas a tomar. Más allá de lo que estamos viendo afuera, es cuestión de una elección. Elijo estar en el miedo o elijo vibrar en amor. Así que vibremos en amor. Bendiciones. Hasta pronto a todos. Hasta pronto. Y un gusto. Síganos en nuestras siguientes transmisiones porque hay más. Chao. Gracias.